Muy buenas tardes. Hoy es un gusto para el Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas estar presentando el libro del doctor Román Frondizi, Conocer a Machiavelli. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Quiero destacar que entre nosotros se encuentra un expresidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, un ex ministro del Poder Ejecutivo Nacional, Antonio Salonia, académicos de esta casa, y contamos también con el honor de la presencia de nuestra presidenta Marita Carballo, además de legisladores y gente del mundo de la cultura. Entonces, nada más apropiado como marco de presentación de un libro de pensamiento como es el que hoy se va a presentar. Y digo que es importante porque justamente nuestro instituto es Instituto de Historia de las Ideas, y nada mejor que traer a este ámbito, a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, un autor tan importante y que tanta repercusión ha tenido en el mundo de la teoría y en el mundo de los hechos empíricos, como es Maquiavelo, o como nos dice bien el autor, Machiavelli. Además, hoy se combinan otras cuestiones, como por ejemplo es el Día del Politólogo, algo que es bastante importante, que es el profesional de la ciencia política, y también estamos en los 500 años de los discursos de la primera década de Tito Livio, justamente de Machiavelli. Una brevísima presentación y semblante de el doctor Román Frondizi. Como se hace en estos casos, tengo que decir que va a ser breve, porque leer todo el currículum nos restaría bastante tiempo, así que cuestiones esenciales. El doctor Frondizi es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Procesal, Constitucional y Filosofía. Ejerció la profesión en Buenos Aires y en Roma, formó parte del cuerpo diplomático y fue colaborador directo del presidente Arturo Frondizi. Fue juez de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata durante 15 años, presidente de ese tribunal durante 2 periodos y de la Sala Segunda durante muchos otros. Representó a la Argentina en numerosos encuentros y congresos internacionales sobre temas de su especialidad. Autor de numerosas publicaciones y libros, entre otros La sentencia civil, Garantías y eficiencias de la prueba penal, El derecho, el juez, la justicia, Estado de Derecho y Política de Justicia, El arrepentido en el derecho italiano, Juan Bautista Alberdi, Semblanza y mensaje, La cuestión política y la cuestión moral en la Argentina de 2015, el presidente Arturo Frondizi, su legado político y moral, y la obra que hoy tenemos sumo placer en presentar, Conocer a Machiavelli. Para la presentación de esta obra contamos con el importante aporte de 2 miembros del Instituto. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Silvia Toscano. Una brevísima información sobre la doctora Toscano: es abogada de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, tiene una dilatada actividad académica y profesional en el ámbito internacional, en organizaciones como la OEA, UNESCO, y en distintos países como México, Canadá, Italia, etc. Ha sido directora del Departamento de Derecho en la Universidad Argentina de la Empresa y actualmente es decana en la referida institución. Los dejo entonces con las palabras de la doctora Silvia Toscano. Muchas gracias, doctor Serrafero. Muchas gracias a todos por estar presentes.
Realmente, además, agradecer al doctor Serrafero por haberme invitado junto con Carlos para la presentación de este libro, Conocer a Machiavelli, del doctor Román Frondizi, y a Román por permitirme hacer esta presentación. Un honor por las cualidades personales y académicas del autor, y un verdadero placer por los lazos que me unen a su familia, y que a través de esa relación, de esa amistad, sé del esfuerzo y de la pasión que ha puesto Román en la realización de este libro. Desde el prólogo, el autor nos transporta a su primer viaje a Italia en el año 1959, junto a mi querida Loli, país en el cual viviría tiempo después. Nos relata y nos hace vivir su descubrimiento de distintas ciudades italianas, que van desde la descripción que nos hace de los colores que tiñen distintos momentos de Roma, hasta la majestuosidad de Gubbio, cuna de sus antepasados. Tampoco es menor en ese prólogo la mención de su encuentro fortuito en un aeropuerto con André Malraux, quien le anticipara el deslumbramiento que sentiría por Florencia, ciudad a la que finalmente arriba, y que además de quedar maravillado ante tanta belleza, sucumbe al encanto de Niccolò Machiavelli. Es ese momento en el cual ingresa en el despacho de Niccolò en el Palazzo de la Cancellería, el que marca el inicio de su trato directo con Machiavelli. Contacto que se fue prolongando a través de estudios e investigaciones, lecturas y discusiones, reuniendo documentos e historias. A lo largo del tiempo fue profundizando ese conocimiento de la obra del pensador florentino, que nació en ese despacho, pero también con la compra de un ejemplar del Príncipe a pocos pasos del lugar de ese mágico encuentro en el que fuera el despacho de Machiavelli, y que el autor describe que estaba dotado solo en ese momento de un globo terráqueo. Mucho tiempo transcurrió hasta lograr esta obra de riguroso contenido, sólidamente narrada y que resume en un solo volumen un cuadro de la vida y las ideas políticas de Machiavelli en el marco del contexto histórico en el que transcurrió su existencia. Machiavelli representa quizás, más que cualquier otro autor de su época, la imagen de esa civilización florentina a caballo entre las grandes esperanzas del humanismo del siglo XV y las desilusiones y los terribles miedos que culminaron con el saqueo de Roma en 1527, que marcan de alguna manera el fin del esplendor de la era renacentista. Desde la perspectiva de este abordaje, el autor narra el bosquejo biográfico de Machiavelli y las circunstancias políticas y militares de su época, una época agitada en Florencia, donde la acaudalada familia de los Médicis se había convertido en la dinastía más poderosa de la ciudad, auténticos príncipes que con sus relaciones y sus recursos económicos supieron con gran habilidad explotar las divisiones. A continuación de su libro, el autor presenta, junto a sus propias reflexiones, el pensamiento de Maquiavelo sobre la República, sobre la cual los florentinos, como los ciudadanos de las democracias establecidas hoy, estaban orgullosos de su particular forma de gobierno. Florencia era una república en la que había amplias asambleas populares, cambios frecuentes de magistrados y una versión oficial a cualquier dirigente que sobrepasara los límites. Dice el autor: el republicanismo de los discorsi subsiste en El Príncipe, el libro de Machiavelli más conocido, y en sus otras obras. En El Príncipe se propone descubrir, a través de las lecciones de los hechos contemporáneos y de la historia, cómo se fundaron, se mantuvieron y cayeron los más importantes principados.
El mundo del príncipe no está gobernado por la fuerza como tal, sino por la fuerza como inteligencia que Italia conservaba pese a haber caído en la corruptela. Machiavelli elogia la virtud, que es también inteligencia y temple, inclusive en el mal. Párrafo que realmente lo leí y me impresionó. Otras cuestiones centrales del libro giran en torno al saber y el arte políticos y la idea del Estado como movimiento, estabilidad y ordenamiento, estrictos límites de su poder y el análisis de la tríada maquiaveliana necessità, fortuna y virtud. En un párrafo señala el autor: Niccolò conoce como ningún otro el valor de las intrigas políticas, la natural maldad de los hombres y la importancia de la palabra como medio para convencer. La vigencia del pensamiento de Machiavelli es reflejada por Román en cada una de las reflexiones a lo largo de su obra. Los temas políticos especialmente importantes para Machiavelli, nos dice el autor, fueron tres: la redención de Italia como un Estado independiente, la estabilidad y la seguridad del Estado y una constitución bien ordenada que haga posible il vivere politico, expresión superior de la vida en sociedad. Il vivere politico requiere a su vez que los gobernantes y los ciudadanos, cada uno en su medida, estén investidos de virtud para captar las ocasiones que presenta la fortuna y actuar en consecuencia a favor del bien de la patria, que es el único que procura gloria. Si el político utiliza los medios que adopta, buenos o malos, para procurarse ventajas personales o para su partido, merece la infamia. Niccolò fue implacable en su condena a la corrupción y sostuvo que cuando ésta llegaba a ciertos extremos había que hacer volver el Estado a sus principios antes de que fuese demasiado tarde. Defensor de las libertades, creyó en el pueblo cuyo apoyo reputó indispensable, tanto para una república como para un principado, y fue el primero en considerar al conflicto social y político como un elemento constitutivo del Estado, motor de la vida política y de la libertad. Me gustaría enseñarles el camino al infierno para que se mantengan apartados de él. Esta frase Machiavelli la escribió a un amigo en el año 1526, poco antes de su muerte. El infierno al que se refería era muy terrenal, el que surge de malas decisiones políticas e instituciones corruptas. Las personas a las que quería rescatar eran, para empezar, sus propios compatriotas, los ciudadanos de Florencia y de otros lugares de Italia que estaban a punto de perder sus últimos restos de soberanía y libertades civiles. Este pensamiento es el que en forma reiterada el libro que hoy presentamos profundiza y reitera a lo largo de su obra. Así, una vez más, se reafirma la idea de que un clásico no es nada más ni nada menos que un autor del pasado con el que dialogamos como si fuese un contemporáneo. Alguien que sigue presente entre nosotros a pesar de la distancia temporal que se abre entre su tiempo y el nuestro. ¿Qué diría Machiavelli hoy? Posiblemente empezaría a decirnos que asumiéramos una mayor responsabilidad por nuestros problemas, en lugar de culpar a otros actores de la sociedad o al propio sistema. No cabe duda de las falacias, las lecturas superficiales, las noticias, pero como ciudadanos tenemos que saber mirar, organizarnos y trabajar para lograr un cambio que tenga en la mira el interés público, la red pública. Las sociedades, parafraseando a Machiavelli en la obra de nuestro autor, dice: las sociedades que se dejan llevar demasiado deprisa por grandes esperanzas y promesas deslumbrantes, a menudo se encuentran después con que bajo la superficie se esconde la ruina de la República. Machiavelli
Pensaba que señalar a los ciudadanos sus errores era suficiente para que se despertaran y se alejaran del abismo, del infierno, como gustaba decir y como lo plasma nuestro autor en el libro, dejando siempre claro por qué una democracia basada en las leyes era siempre mejor que un gobierno autoritario. Un pueblo capaz de hacer lo que quiere no es sabio, pero un príncipe capaz de hacer lo que quiere está loco. Sin embargo, la vigencia de Machiavelli no consiste solo en luchas salvajes por alcanzar el poder o en dominar los medios sin escrúpulos, como tantas veces se lo ha visto, para lograr un fin que lo justifique. Machiavelli dedicó su vida a tratar de advertir a la gente sobre los peligros que amenazaban sus libertades políticas, con la esperanza de que aprendieran a defenderse. ¿Qué diría hoy sobre las dificultades que atraviesan nuestras democracias, él que siempre fue un defensor y entusiasta de la misma? Seguramente empezaría por recomendar que para fortalecerlas es necesario reducir las desigualdades extremas. Si bien no era un estricto partidario de la igualdad, sí pensaba que para evitar la corrupción, las democracias necesitan tener una vaga igualdad de oportunidades, riqueza y posición social entre los ciudadanos. Un exceso de desigualdades destruye la confianza de la gente y altera el equilibrio general de las libertades que preserva la estabilidad de las sociedades libres. Si vemos las sociedades actuales con tanta competitividad y obsesionadas con el éxito y el fracaso, y examinamos las democracias, es fácil ver grietas como las que denunciaba Machiavelli y que señala también nuestro autor. Esta es la vigencia y el pensamiento de Machiavelli después de más de 500 años, resumido en una frase: las victorias nunca están aseguradas sin cierto grado de respeto, sobre todo respeto a la justicia. Y para finalizar, retomo la pretensión del autor, que en uno de sus párrafos de las conclusiones nos dice: quiero este libro dedicarlo especialmente al lector argentino. Leer a Machiavelli invita a reflexionar a partir de su pensamiento sobre un hoy muy difícil y en crisis, caracterizado por una desigualdad social sin precedentes y por las dificultades de la democracia para resolver los problemas concretos de la sociedad. Al leerlo para pensar a partir de pocas certezas el futuro o los futuros posibles. Nicolò, nos dice Román, nos da claves importantes: el juego entre la virtud y la fortuna, la teoría del conflicto entre los humores y el mítico Quirón en el que refleja la naturaleza humana. Exhorto a leerlo con espíritu abierto, sin prejuicios favorables o desfavorables, a leerlo teniendo en cuenta su vida y su circunstancia para poder apreciar su vigoroso y límpido pensamiento, sus inevitables claroscuros y explicarse su vigencia después de 500 años, basado en su realismo, su aguda inteligencia y su recurso permanente a la verità effettuale delle cose y non a la immaginazione di esse, que le permitió comprender la vida política. Y en este último párrafo menciono la frase que se encuentra en el epitafio que se encuentra en la tumba de Niccolò Machiavelli en la iglesia florentina de Santa Croce. Tanto nomini nullum par elogium. Ningún elogio es adecuado a tanta fama. Un epitafio pertinente, ya que la fama de Machiavelli, hoy resaltada por nuestro autor en su libro, supera todos los elogios que puedan habérsele prodigado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Toscano. Y ahora otro miembro del Instituto de Filosofía Política, el doctor Carlos D'Agostino, realizará los comentarios respecto del libro.
Un breve perfil del doctor D'Agostino: es abogado por la Universidad Católica de La Plata, tiene posgrado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y ha cursado doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Ocupó cargos académicos en la Universidad Católica de La Plata, fue profesor titular de Derecho Político en esa universidad y en la Universidad Nacional de La Plata, profesor visitante de universidades del exterior como Harvard, Johns Hopkins University, California, Wisconsin y Universidad Complutense. En la actividad política fue senador de la provincia de Buenos Aires durante 2 mandatos consecutivos, desempeñando numerosas tareas y actividades en el ámbito parlamentario. Es autor de numerosas publicaciones y miembro de nuestro instituto, como he señalado. Ya mismo le paso la palabra al doctor D'Agostino. Bueno, muchas gracias, Mario, por la presentación. Señoras y señores, con Román Frondizi me une una relación de casi 20 y tantos años, gracias a la presentación que un día el distinguido camarista federal Carlos Nogueira me hizo en una avenida de La Plata. Carlos Nogueira ha sido un lector con quien en algunas bibliotecas y en algunas librerías nos encontrábamos cuando éramos jóvenes. Y el inicio, creo que de mi relación también con el doctor Román Frondizi está dado por André Malraux, el escritor que yo más he admirado y más he leído. Y realmente esta obra, que es una obra de una erudición, de una elaboración, de una meditación profunda, realmente creo que se va a convertir en un tiempo en un clásico. Conocer a Machiavelli significa la posibilidad de analizar, estudiar, pensar, reflexionar sobre un hombre que vivió entre 2 siglos, entre el siglo XV y el siglo XVI, tenía 31 años cuando cambió de siglo y murió en el año 1527. De un hombre que tuvo una larga actividad política durante 14 años y una larga actividad de reflexión política durante otros 15 años. Eso hoy charlábamos, se lo escribe a Francisco Vettori en una carta donde casualmente le comenta la culminación de ese libro escrito en breve tiempo, como es De Principatus o El Príncipe. Allí Maquiavelo plantea que la política muchas veces es de análisis, de estudio, pero también la política, que es una vivencia muy importante, son politicón, somos animales políticos, es también una larga reflexión. Este hombre que vivió entre 2 siglos y que vivió 60 años, y aquí viene una frase de Malraux: no se hace en 9 meses un hombre, se necesita 60 años para ser un hombre. Y cuando Malraux tenía casi 60 años, la muerte lo sacó de la vida, pero nos quedaron sus obras. Y estas obras que Román aquí sintetiza en esta, digamos, voluminosa obra de casi 500 páginas, con 656 notas de pie de página, estructurada en 11 capítulos y unos apuntes finales, podemos ver las distintas facetas de este hombre que, según nos dice el autor, fue un político, un hombre de gobierno, un diplomático, un historiador, un escritor, un ensayista y un dramaturgo. Es evidente, y aquí voy a trazar algunas premisas fundamentales, que Maquiavelo es un pensador revolucionario, es un pensador de ruptura. Después de Maquiavelo hay toda una iniciación a lo que, digamos, podemos mencionar como la moderna teoría política. En este sentido, el autor dice: el suyo fue un pensamiento revolucionario que ha hecho hablar de él, escribir sobre él, elogiarlo, condenarlo y alimentar todo tipo de discusiones desde que se editaron sus obras y se las tradujo y se publicaron en múltiples ediciones en el mundo.
Pero también para Román Frondizi, Maquiavelo es un patriota y un republicano. Es decir, es un hombre comprometido con su tierra, con su Italia, con su terruño local, que persigue objetivos fundamentales como es la unidad de Italia, el organizar un ejército nacional y el expulsar a los bárbaros. Así termina como exhortación en el libro El Príncipe de Maquiavelo. Y sin lugar a dudas, como también lo establece el autor, Maquiavelo es el padre de la teoría política moderna. Es decir, que a partir de Maquiavelo, los estudios políticos adquieren autonomía y método. Es decir, adquieren una profunda sustantividad y trascendencia que diferencia con todo el pensamiento antiguo que iniciaron Sócrates, Platón, Aristóteles y que creo que culminan, digamos, esa filosofía política clásica con el punto de partida que es Nicolás Maquiavelo. También es muy interesante lo que plantea el autor de la obra como punto de partida. Ocurre muchas veces que cuando nos ponemos en tarea de leer un libro, generalmente tenemos un punto de entrada y a veces no encontramos el punto de salida. Este libro tiene un punto de partida fundamental, que es la propuesta que el autor nos hace de leer primero, coincidiendo con otros autores, Barnaghi, etc., los discursos de Maquiavelo sobre la primera década de Tito Livio. Y es cierto porque ahí está, digamos, el verdadero pensamiento republicano de Maquiavelo, al cual seguramente el autor se va a referir. Estamos en estos días, como muy bien dijo el doctor Sarrafero, conmemorando los 500 años de la publicación, de la culminación de esta obra entre 1513 y 1517-18, sobre esta obra fundamental de Nicolás Maquiavelo. Finalmente, el autor nos dice como premisas que el pensamiento de Maquiavelo tiene una centralidad, tiene un eje privilegiado, que está dado en los hechos y en la comprensión de las causas. Es decir, que Maquiavelo analiza la realidad crudamente, esa realidad que muchas veces no tiene estilo ni talento. Maquiavelo es, y en el capítulo 5 se va a referir al tema del método y lo caracteriza como un cartesiano avant la lettre. Utiliza distintos métodos para analizar sus obras, como son el método histórico comparativo. Es por eso el primer autor que va a plantear la autonomía y la sustantividad de lo que modernamente llamamos ciencia política. Muy bien. El libro, como muy bien decía acá la doctora Toscano, tiene un prólogo. En ese prólogo está, aquí ya lo ha relatado la doctora Toscano, relatado toda esta historia de cómo desde los 24 años el autor de la obra va madurando por sus conversaciones familiares con su tío presidente, don Arturo Frondizi, y el gran catedrático y académico Silvio Frondizi, a quien tuve el honor de conocer, gran maestro de la ciencia política argentina, y en el Día del Politólogo hago una referencia al doctor Silvio Frondizi, que ha sido maestro de generaciones argentinas. Y ahí Frondizi, como les decía, no solamente va a archivos, compra un libro del Príncipe en esa visita que tiene a Italia, sino que cita a los autores que él durante todos estos años en versión original ha consultado. Y los menciono: Villari, Santi, Ridolfi, Russo, Martelli, Sasso, Inglese, Ledford. Pero puntualmente a un gran filósofo liberal italiano, Benedetto Croce. Y ahí Román nos dice que citando a Croce, ¿no?, el gran descubrimiento italiano de los tiempos modernos, por Maquiavelo, ha sido la autonomía de la política, de la moral y de la religión, a partir de la distinción entre el ser y el deber ser. A partir del desarrollo del libro, que como les dije consta de 11 capítulos y apuntes finales, ocurre una innovación que yo diría atrevida, que me disculpe acá Román, que es incluir la cronología. En la mayoría de las veces los autores incluyen en los libros una cronología
que se ubica al final del libro, donde después está la bibliografía de fuentes primarias o secundarias. En este caso, Román innova y nos presenta la cronología. Esto lo conversamos con el doctor Serrafero en una oportunidad y decimos, claro, es mucho más lógico plantear la cronología. ¿Por qué? Porque en los 2 capítulos siguientes, donde está la situación histórica global, es decir, de la Europa en que vive Machiavelli, de esa Italia dividida en reinos, principados, estados pontificios y repúblicas como Florencia, Venecia y Génova, ¿no?, aparece este análisis en un pensar situado, es decir, en un contexto. Es decir, generalmente la escuela de los anales, los historiadores franceses como Marc Bloch, Lucien Febvre o Fernand Braudel, el autor del Mediterráneo y del mundo, decían que para comprender el pasado hay que comprender el presente, y para comprender el presente hay que comprender el pasado. Y aquí en la obra Román, en el capítulo de segundo y tercero, y después cuando hace alusión a la República Romana del libro segundo del Discorsi, ¿no?, Román hace todo un análisis extraordinario desde el punto de vista histórico y ubica la noción de tiempo histórico. Quienes amamos la historia porque amamos la vida, sabemos que la noción de tiempo histórico ubica al hombre en su medio, en su ambiente. Y esto está muy bien logrado en este libro, en donde están los acontecimientos principales y los sucesos principales, epocalmente hablando, de ese contexto histórico de los siglos XV y XVI. Ya sea de la Europa, donde Maquiavelo, como cuenta en la biografía, va a hacer muchas delegaciones diplomáticas, va a ser embajador en Francia, en varios países, hasta que va a Alemania, y en Alemania un poco cambia todas sus ideas y empieza un análisis profundo de reflexión política a ese hombre que venía ejerciendo en la Secretaría Florentina la praxis política concreta, la actividad política concreta, para ser ya un hombre que abreva en un pensamiento, en una reflexión. Es decir, los acontecimientos principales y los actores principales están mencionados: la conjura de los Pazzi, la Italia invadida por potencias, las invasiones de Italia por Luis XII, la República de Savonarola, la llegada de los Medici y todos los actores principales de esos tiempos. Me refiero a Cosimo, a Piero, a Savonarola, a los Borja, a los Medici, es decir, tanto Fernando de Aragón o Luis XII, y también los papas, los 8 papas que toca padecer a Maquiavelo, papas que eran realmente no autoridades espirituales, eran monarcas que ejercían un poder terrenal. Si recordamos, y ahí está en el cuadro, cuando Alejandro VI Borja se hace pintar por Pinturicchio con su amante Fanaccio, con la Madonna grande y el pequeño. Es decir, es una época de un contexto muy conflictivo, de pasiones, de crímenes, del asesinato como tesis política. Y también nos habla de los Medici, de Cosme, el padre de la patria, y de Lorenzo el Magnífico, a quien le va a dedicar Maquiavelo la obra de Principatus. Evidentemente, lo más logrado de esa parte del libro es que este es un pensar situado, es un pensar en contexto. Es decir, Román traslada, es muy difícil comprender para después juzgar. Malraux decía, si comprendiéramos no tendríamos que juzgar. Es decir, comprender la mentalidad de un hombre que vive en el siglo XV y en el siglo XVI. Y eso está logrado, pero de una manera acabada, de una manera certera y de una precisión, como me comentaba Silvia recién ahí en una reunión que tuvimos previa en esta obra tan importante de nuestro querido amigo Román Frondizi. Es cierto, Silvia ha mencionado que en capítulos siguientes se habla de la triada de Machiavelli, y ahí en esta parte Román dice que para considerar las ideas políticas, recuerde que el Instituto de Ideas Políticas, como decía nuestro director, de Maquiavelo, es conveniente precisar algunos conceptos y explicar
tres ideas fundamentales. Esos conceptos que Román nos expone son el concepto de república y del príncipe, con una gran versación desde la etimología de la palabra república hasta la república romana, por supuesto, que es la que en el libro Los discursos de la primera década de Tito Livio se refiere Maquiavelo. Son analizados como un modelo, fundamentalmente la república romana, que es la que contiene a los distintos sectores sociales, como son la nobleza, la aristocracia y el pueblo. Y también el príncipe, en sus distintas excepciones, pero fundamentalmente el príncipe nuevo, que es uno de los temas más caros del autor de este libro. La necesidad, la fortuna y la virtud, que son la tríada de Maquiavelo, el autor responde en una primera pregunta: ¿qué es la necesidad? Es la fuerza constructiva que emana de la realidad efectiva de las cosas y lleva a los hombres a actuar por motivo de hecho relativo con prescindencia de las valoraciones éticas. La necesidad es lo que impulsa al príncipe, llegado al caso a actuar por razones puramente políticas, para el cansancio de sus fines. La fortuna. La fortuna, a quien Maquiavelo escribió un hermoso poema a Gian Battista Soderini, era una de las cosas que más le preocupaba obsesivamente a Machiavelli, que están casualmente redactadas estas tres elementos esenciales de la teoría política de Maquiavelo en el capítulo 6 del Príncipe. Es decir, estas tres condiciones son esenciales para todo hombre de gobierno. Y la virtud, no voy a repetir la frase, pero que leyó mi colega Silvia Toscano, pero la virtud es uno de los elementos fundamentales de la república. De esa república que se engrandece cuando el concepto republicano de Maquiavelo es opuesto al concepto de tiranía y al concepto de revolución, en ese vivir políticamente que está muy bien ha precisado aquí la doctora Toscano. Bien, yo les quiero decir que, por último, las dos obras fundamentales de Maquiavelo, que son las obras políticas, ¿no? Porque Maquiavelo fue un prolífico escritor que escribió una biografía, Castruccio Castracani, escribió El arte de la guerra, escribió tres novelas, escribió poemas, cantos populares, etcétera, etcétera. Pero aquí nos referimos a las obras políticas, que están magistralmente tratadas, y creo que en homenaje a los 500 años de esa ópera magna que es Il discorso sobre la prima década de Tito Livio, el autor nos tiene que hacer unas breves referencias. Por eso yo les quiero, por último, hacer una breve mención al Príncipe, cuando Maquiavelo le escribe a Bétore en octubre de 1513: he pasado 15 años estudiando el arte de gobernar. Recuerden aquellos 14 años de la práctica política, de la praxis política, los 15 años de la madurez de un hombre que, como recordaba hace un rato Román, llegaba a su casa en las tardes, se aseaba y se ponía una vestimenta adecuada para leer a los clásicos de la antigüedad. En ese libro tiene dos ejes centrales, que son las formas de los principados y la forma cómo llegar al poder. Y también una segunda parte en donde Maquiavelo analiza la conservación del poder y su teoría sobre el nuevo príncipe, separando la política de la moral y de la religión, la incidencia entre los avatares de la fortuna, o sea, de los tres, de la tríada de Maquiavelo, como se llama el autor de la obra, la virtud política, insisto en esto, y los modelos que él ha, digamos, tomado en comparación histórica. Fundamentalmente, a mi criterio, el de Fernando de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, y el de César Borja, el valentino. Finalmente, en esos apuntes finales, como fueron aquí precisados, el doctor Frondizi nos dice que el interés de Maquiavelo principal fue la política, en manera alguna la metafísica, la teología, la ética o el arte abstracto.
Sin lugar a dudas, Maquiavelo es un patriota y un republicano. Y aquí hay algo muy importante que precisó la doctora, que quiero subrayar, que es el primer teórico político que considera el conflicto social y el conflicto político como un elemento constitutivo de la política. Fue un gran defensor de las libertades, fue un hombre que combatió la corrupción y entendió que el apoyo del pueblo servía tanto para la república como para un principado. Bueno, aquí ha dicho muy bien que las obras clásicas, Jorge Luis Borges dice que clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. En esa lealtad que me une con el amigo, quiero decirle que un libro es como cada mañana cuando traemos un sueño por otro sueño, dice Neruda. Un libro es un testimonio vital, porque un libro siempre queda para los tiempos. Malraux decía que las bibliotecas son la memoria del mundo, y por eso este libro, Conocer a Machiavelli, seguro quedará para futuras generaciones, entendiendo que un libro es la parte eterna del hombre. Muchas gracias, doctor D'Agostino. Y luego de estas dos presentaciones muy ricas y muy cuidadas, le paso la palabra al autor de la obra, el doctor Román Frondizi. Señor expresidente de la Nación, señora presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, señor presidente del Instituto de Filosofía Política y de Historia de las Ideas Políticas, señores académicos, señoras, señores, queridos amigos, quiero ante todo agradecer a los anfitriones haber querido que este libro sobre Machiavelli fuese presentado en esta sede tan prestigiosa. Es un honor para mí. Deseo agradecer las palabras de los presentadores, de la doctora Silvia Toscano y del doctor Carlos D'Agostino, muy generosas con respecto a mi libro, de una generosidad que pido que ustedes redimensionen, porque ellos mismos han confesado que se consideran amigos míos, de manera que a confesión de parte, relevo de prueba, ahí hay seguramente una carga amistosa que los ha llevado a pronunciarse en algunos aspectos como lo han hecho. Alguno de ustedes me ha preguntado, ¿y el libro? Bueno, el libro no es un sueño de Román Frondizi ni de tampoco de quienes lo han presentado. Acá está, existe, es un objeto libro que está aquí y que por normas que son propias de la casa no van a poder llevar a algunos de ustedes, como me manifestaron que era su deseo, con un autógrafo, porque no se pueden vender libros en este lugar, de manera que tendrán que dirigirse a partir de mañana ya a la casa editora, Cátedra Jurídica, para poderlo tener. Yo voy a agregar pocas palabras a lo que han dicho la doctora Toscano y el doctor D'Agostino, por varias razones. Primero, porque el tiempo acordado para hablar es reducido, para lo que es la obra de Machiavelli, no para mí. Y luego, porque les confieso que no quiero agregar más acerca de este libro, porque yo espero que ustedes lo lean y se formen ustedes mismos una opinión
acerca de la obra, del personaje y del autor. Con todo, es obvio, no voy a referirme a los mismos temas de los cuales ya han hablado Silvia Toscano y Carlos D'Agostino, sobre los cuales se han podido explayar con tanta versación. Pero sí quiero decirles que yo me siento muy feliz de que este libro haya podido aparecer después de tantos años de trabajo, justamente en la víspera de los 500 años dei discorsi sopra la prima década di Tito Livio, que es la obra más importante de Machiavelli, la verdadera puerta de entrada para conocer su pensamiento, no la más conocida, porque el Príncipe es más conocido. Y por lo tanto, diría que en medio de la marea de homenajes que se están preparando a los 500 años de Discorsi, yo humildemente quiero agregar como homenaje al gran florentino este pequeño volumen que intenta documentadamente reunir aquí en un solo libro una exposición crítica de las ideas políticas. Dejo a un lado sus obras literarias, que son notables. La Mandrágola es probablemente la comedia en lengua italiana más importante que se escribió, y es de Machiavelli. Digo, agregarlo como un pequeño, humilde homenaje a estos 500 años. Quiero decir dos palabras más sobre los discorsi, precisamente, y también sobre el concepto de autonomía de la política. Ya el nombre el nombre de Machiavelli, que reúne en sí la gloria y la fama, es suficiente aliciente para poder enfocarse intelectualmente en su obra. El personaje también lo es, pero no me voy a referir a él porque no me va a dar el tiempo. Quiero decir sí que, como fue recordado, se desempeñó durante muchos años en altísimos cargos en la República Florentina, porque fue el secretario de la Segunda Cancillería, el secretario dei Dieci di Balia, que es el consejo que trataba sobre las relaciones exteriores y sobre la guerra, el secretario, tema del que se ocupó muchísimo Machiavelli, y fue un gran precursor de la necesidad de contemplar la relación entre la política, las Fuerzas Armadas y la ley. Digo, cuando se produce, la caída de la República, a la que había servido durante tantos años Machiavelli en forma brillante, eso fue el 1 de septiembre de 1512, cuando entran las tropas españolas en Florencia, instigadas por el Papa Julio II, que se había propuesto reinstalar a los Medici en el gobierno de Florencia. No solamente cae la República, sino que Machiavelli 2 meses después es exonerado de todos sus cargos, y unos meses después puesto preso y torturado porque fue injustamente, como después se reconoció, acusado de participar en una conjura contra el cardenal Giovanni de Medici, futuro papa, después de muy poco tiempo. Al ser elegido precisamente el cardenal de Medici como papa, hay un acto de clemencia para todos los conjurados. Machiavelli es liberado y se recluye en su finca rural en Sant'Andrea in Perecusina, que era una de las propiedades rurales de su familia, en la que él vivió muchos años. El hecho es que ahí recuperó los apuntes, las notas que había redactado
a favor de la lectura de Tito Livio y de los clásicos en los momentos de tranquilidad, pocos momentos de tranquilidad, durante el periodo en que se desempeñó en la función pública y en las misiones al exterior. Y de ahí arrancan los discorsi. Esa es la base de la que él deduce los principios y las reglas generales de una ciencia nueva que tiene como primer fundamento la naturaleza humana, que no cambia con el pasar del tiempo y mantiene sus apetitos y sus vicios, sus debilidades y sus virtudes. Así inició este tratado sobre la República, que escribió entre 1513 y 1518, animado de una gran admiración por la República Romana. Este libro es la exaltación de la República y del gobierno mixto en la Roma republicana. ¿Qué era el gobierno mixto? Era el gobierno al cual se había llegado después de muchos conflictos, que contemplaba al principado, a los aristócratas y al pueblo, representados por el cónsul, el senado y los tribunos de la plebe, que para Machiavelli eran la guardia de la libertad. Los tribunos de la plebe eran la guardia de la libertad. El objetivo y la utilidad del gobierno mixto, tal como lo podemos leer en los discorsi, es dar participación y contener dentro del marco constitucional a los tres sectores sociales a los que yo me he referido recién. A él se llegó pasando por las guerras civiles. No fue gratis. Y además, porque para poder hacerse grande y expandirse, Roma tuvo que armar al pueblo. Y Machiavelli expresa justamente que si un Estado desea aumentar, dice él, ¿no es cierto?, es decir, crecer, expandirse, necesita confiar en el pueblo y armarlo, porque de lo contrario es imposible cumplir esos objetivos. Obviamente, una vez que se armó al pueblo, no se lo puede excluir del gobierno. Ahora bien, la República para Machiavelli fue una estructura de virtud en la vida pública, y sus bases fueron, por un lado, la igualdad a la que se refirió la doctora Toscano, y por otro lado, la libertad. Pocas veces se va a encontrar un escritor político que haga una defensa tan enfática de la libertad como Machiavelli. Tengamos en cuenta, por otro lado, que en esta obra, en los discorsi, hay otro concepto fundamental, aparte de del republicanismo, de la ejemplaridad republicana, y ahí está el ejemplo de Cincinnato, ese fantástico líder romano que cuando estaba en su campo, pequeño campo, más o menos traducido a hectáreas de ahora serían 5 hectáreas agrícolas, trabajando la tierra, fue llamado por el Senado ante el peligro que corría un ejército romano que había sido cercado, y no trepidó en volver con la toga en mano a Roma, organizar los refuerzos, salvar al ejército, y cuando lo hizo, devolvió el cargo que le habían dado y se volvió al campo a trabajar sus 5 hectáreas. Esa es la ejemplaridad ciudadana. Ahora digo, el otro gran principio, el otro gran concepto es que la lógica intrínseca de la historia tout court, es el conflicto. El conflicto entre ¿qué? Entre dos humores, como lo llamaba Machiavelli. El humor de los grandes y el humor del pueblo, que expresaban deseos diferentes. ¿Cuáles eran? El deseo de los grandes era dominar y oprimir al pueblo, y el deseo del pueblo era no ser dominado ni oprimido. Detrás de estos deseos, porque no vamos a caer, ni Machiavelli cayó, ni vamos a caer en un reduccionismo psicológico de los deseos, porque debajo de los deseos estaban los intereses concretos de carácter económico, social y político de los distintos sectores.
que daban lugar precisamente al conflicto, ai tumulti, como decía Machiavelli. Esta lucha era peligrosa, pero era inevitable, y era saludable en los tiempos sanos. ¿Cuáles eran los tiempos sanos? Los tiempos que no eran corruptos. ¿Y cuáles eran los tiempos corruptos? Aquellos que corren cuando una parte social dirige su propia ambición a destruir a la otra parte. Y aquí nacen la avidez y el temor. Como las ambiciones, la avidez es enorme y la gente siempre quiere más, y al mismo tiempo juega el temor a perder lo que se tiene. De ahí, dice Machiavelli, fíjense cuándo, hace 500 años, de ahí nace la frustración, porque no se puede disfrutar de lo que se tiene. Ahora bien, cuando las tensiones sociales, económicas y políticas se hacen ingobernables y exceden el marco constitucional durante los tiempos corruptos, entonces las luchas se exasperan y el régimen republicano puede sucumbir. Deseo enfatizar el concepto de que los principios de raíz republicana están presentes en toda la obra de Machiavelli. Hay líneas de continuidad republicana en su obra, no hay un dualismo, no hay un Machiavelli dei discorsi y un Machiavelli del príncipe, no, hay uno solo. Sus obras son como si fuera una sola obra, dividida en capítulos. Y esto se advierte si uno lee primero, como yo creo, y no solo yo, por cierto, y los discorsi y después el príncipe y después las otras obras. Una que yo creo que hay que tenerla muy en cuenta es il discorso sopra il rassettare le cose di Firenze dopo la morte di Lorenzo il Giovane, o sea, el discurso sobre cómo ordenar las cosas de Florencia después de la muerte del duque Lorenzo, que le fue pedido por el cardenal Giulio de Medici y por el Papa Leone de Medici, era el cual Machiavelli no solamente explica por qué se produjeron tantos conflictos en Florencia, sino que les predica a los Medici cómo y por qué hay que restablecer la República en Firenze, y les dice cómo se debe hacer para que ésta se mantenga en el futuro. De manera que la continuidad está escrita 20 años después del príncipe, me parece que está fuera de discusión. ¿Cuál es la función de los políticos? Mediar entre las partes sociales, contenerlas, nunca revertir sobre su actividad la ambición de una clase, o peor aún, de su propia facción partidaria. Deben cumplir una función esencial de integración y nunca de desencadenamiento de las tensiones sociales y menos aún de su exasperación. Si no lo hacen, en lugar de contribuir a la mejora y al desarrollo de una sociedad bien ordenada, contribuirán a arruinarla y al final a desintegrarla y destruirla. ¿Cuál es la mejor constitución? Es la que posee la aptitud concreta para permitir que los cambios que se van produciendo en la realidad social se reflejen y se expresen en las leyes, modificándolas. Toda vez que el vínculo entre la Constitución y los conflictos sociales pierde la flexibilidad que permite a estos desarrollarse en el marco de una concordia de fondo, ese vínculo será crecientemente rígido y se romperá. Dos palabras sobre la autonomía de la política y la cuestión, estoy en tiempo, y la cuestión moral, que es uno de los grandes temas de discusión sobre la obra de Machiavelli, porque a partir del capítulo 18 del Príncipe se lo ha demonizado, no percibiendo que las cosas que dice Machiavelli en ese capítulo 18 no las inventó, era lo que se hacía, lo que hacían los príncipes, lo que hacían los reyes, lo que hacían los señores. Los grandes de la política de la época se conducían de ese modo. Lo que hizo Machiavelli fue elevar, digamos así, los hechos a la categoría de idea y expresarlos, descubrir la hipocresía y
poner al descubierto la realidad. Y entonces estos conceptos que sirvieron para demonizarlo, en realidad deben ser vistos como conceptos puramente instrumentales, no como conceptos sustanciales. Por eso no creo que sea eso lo que subsiste de Maquiavelo. Lo que subsiste de Maquiavelo son el republicanismo, el amor a la libertad, el amor a la patria. Amo a mi patria más que a mi propia alma. Así lo escribió. Ahora bien, la autonomía de la política, que precisamente, como bien fue señalado, Croce, Benedetto Croce, que fue junto con Russell, aunque Russell tenía ciertas connotaciones socialdemócratas, el mayor filósofo liberal del siglo XX, dijo precisamente que en este concepto de la autonomía de la política estaba el origen de la ciencia política moderna. ¿Y de dónde nace? Nace de 3 líneas del capítulo 15 del Príncipe. Cuando dice que entiende escribir para quien lo entienda. ¿Quién lo entiende? Ahí vienen grandes discusiones acerca de quién era el príncipe, a quién se dirigía Machiavelli, etcétera, etcétera. Hay en los discursos y una referencia bastante interesante, me parece, porque ahí él dice que él escribe para los jóvenes, que en el futuro podrán, con las herramientas intelectuales que él les da, poder discernir acerca de los hechos y poder orientar al príncipe o al gobernante, porque el príncipe es el que gobierna, es el gobernante, de manera de servir a la patria, porque esta es la idea fija de Machiavelli, era la patria, es decir, recuperar Italia de la dominación de los bárbaros que la habían saqueado, la habían recorrido de punta a rabo, habían sembrado la muerte y la destrucción para dirimir sus intereses territoriales y sus ambiciones de dominio. Y para un florentino era consciente de la riqueza de su patria. Italia era el país más rico de Europa, de lejos. Y Florencia era la ciudad no solamente más culta de Europa, era la ciudad más rica, junto con Venecia y con Génova, entendámonos. Expulsar a los bárbaros era la idea fija de Machiavelli, una idea. Y la segunda era organizar a Italia como un Estado nacional, como un Estado moderno, como para ponerla alineada con Europa, con España, organizada como un Estado nacional por Fernando el Católico, por Francia, organizada como Estado nacional por Luis XI o como Inglaterra. Esta era la ambición. Detrás de estos objetivos había que trabajar con todos los medios posibles, porque cuando se trataba de la patria no había que entrar en tantas consideraciones. Entonces dice, escribo para quien lo entienda. ¿Qué escribe para quien lo entienda? Escribo sobre la verdad efectiva de las cosas, no sobre la imaginación de esas. La verità effettuale delle cose, no l'immaginazione di essa. Porque se había escrito mucho sobre estados, principados y repúblicas que nunca existieron de verdad, tal como se las describió por los autores, desde los griegos en adelante. Entonces, hablemos de las cosas reales. Y evidentemente la ciencia de la política no puede ser ni la realpolitik, ni tanto menos la fantasía política, porque se trata de una cosa demasiado seria como para no ir a los hechos. Hubo un filósofo español que le dijo a los argentinos a los hechos, fue Ortega, y tenía mucha razón, a los hechos. The facts, como dicen los ingleses, que siempre insisten sobre este punto. Entonces, ahí radica mi manera de ver el origen de la autonomía de la política. Pero,
acá hay una crítica para Nicolò. Él, como todos los fundadores de ideas, no digo de sistemas, porque no fue un autor de un sistema, de ideas políticas, de teorías políticas, sí fue un fundador, se focalizó solo sobre la política. Eso se advierte en muchos escritores, en los grandes fundadores de concepciones políticas y filosóficas se advierte esta especie de fijación sobre el objeto de lo que tratan, ¿no es cierto? Y no se dio cuenta que la vida también tiene otros campos que son el religioso, el artístico, el afectivo y tantos otros. Eso por un lado. Y por otro lado, el estilo de Machiavelli, que fue de una prosa italiana, no sé si ha sido superada, dice el famoso crítico de la literatura italiana, Francesco De Sanctis, dice: Machiavelli no reparó en la prosa, pero se encontró con la prosa italiana más notable de la que se puede hablar. Pero bueno, esto hizo que haya que hacer algunas consideraciones sobre este punto, ¿no es cierto? De todo, yo diría que él expuso el concepto político de las cosas, no negó el concepto moral, hizo abstracción de él, que no es lo mismo. Sus detractores quisieron juzgarlo desde el punto de vista moral, haciendo abstracción del concepto político, al revés, método más que seguro para no comprenderlo en absoluto. Si el príncipe logra el bien de la patria, que ya hemos definido cuál era para él el bien de la patria, no le serán criticados los malos medios que haya utilizado para alcanzarlo, porque será el resultado final lo que le valdrá el elogio de todos. Y hay algunos ejemplos. En Europa, en la época de Nicolò, Fernando el Católico, gran mentiroso total, Luis XI, los reyes de Inglaterra, ni hablemos, y en tiempos más recientes, Bismarck, Cavour, y más recientes, Churchill y Roosevelt, aliados con Stalin, para destruir o vencer a la barbarie nazi. En la Argentina, Urquiza, aliado con Brasil, para vencer a Rosas, a una costa de hacer desfilar por primera vez triunfantes a banderas desplegadas a tropas extranjeras en la ciudad de Buenos Aires. Los grandes presidentes argentinos que echaron las bases del progreso del país fueron elegidos con violencia y fraude. Hoy, ¿qué es lo que se recuerda de ellos? Los resultados de su gestión. Este es el sentido de ese concepto de Nicolò. Desmitificó la política, mostrarla como era, sacándole la cobertura de la hipocresía, no puede llevar a que nos enojemos con Machiavelli, porque sería casi como que si los parientes de un señor que decide suicidarse y se tira del piso alto de un edificio, se enojan con Newton porque descubrió la ley de gravedad. Es más o menos parecido. Nunca sostuvo Machiavelli aquello de que fuese útil para la conservación del Estado, fuese por sí mismo moralmente correcto. La autonomía de la política no impide el juicio moral acerca de la conducta política de un hombre, no salva al hombre político de todo juicio moral. Lo que cuenta es la diferencia de perspectiva, desde qué punto de vista estamos viendo las cosas. Las ideas políticas de Machiavelli son inocentes, para mi manera de ver, esas ideas que se engloban entre paréntesis en el maquiavelismo, son inocentes de los delitos de los hombres que las malversaron, de esos maquiavelitos que generaron de las ideas de Nicolò. Como por ejemplo la estética de Hegel o de Hippolyte Taine o de Lukács, son inocentes de los bodrios que han hecho muchos artistas, malos artistas. Yo creo que hay otro autor italiano, un gran filósofo y un gran jurista,
que fue Giovan Battista Vico, quien, que no fue tierno con Machiavelli, pero que estaba lleno del espíritu realista de Niccolò. Es el autor de la famosa expresión verum ipsum factum, la verdad está en los hechos. Vico clarificó y purificó el pensamiento maquiaveliano, integrando su concepto de la política y de la historia. Para él, la política, la fuerza, la energía creadora de los estados deviene un momento del espíritu humano y de la vida de la sociedad, un momento eterno, el momento de la lucha, de la competencia, del valor, el momento del certo, literalmente el momento del certamen, al cual sigue eternamente el momento del vero, de la verdad, de la justicia, de la moral, o sea, de la eticidad. No debemos ver al hombre como debería ser, ni tampoco como es por necesidad, sino verlo como actúa cuando está dominado por el cálculo elemental de su egoísmo. Pero también debemos verlo para descubrir en él la virtud moral, que le dará renovada fuerza para seguir adelante. Para que no se convierta en una nave que, si bien está dotada de todo lo necesario para navegar, no sabe a qué puerto dirigir su proa, es necesario que a las sugerencias de la política misma acerca de lo que puede hacer, la conciencia moral agregue lo que se debe hacer. Y esta es una sola cosa, es el bien de la patria. Esta lección también está en Machiavelli. Muchísimas gracias. Bueno, luego de las brillantes palabras del autor, ponemos cierre a este acto y les agradecemos a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.